más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos miran a través de la 930 Radio Costa Rica, un miércoles más. Para nosotros es una bendición aquí en los Enigmas de los Tiempos y para este su servidor Freddy Peña, el estar siempre en contacto con ustedes. Así que ustedes tienen un número ahí en pantalla, el 8662-9553, y disponemos en este Los Enigmas de los Tiempos de una plataforma especial con todos nuestros programas en nuestros canales de YouTube, además de la 930 y todas sus plataformas y su sistema radiofónico a nivel nacional e internacional. Así que ya sabe que aquí en los Enigmas de los Tiempos usted siempre es muy bienvenido. Un saludo muy cordial, como todos los miércoles hacemos para todas las personas que nos sintonizan, a nuestra hermana Margarita, a su esposo Adrián, a su hijo Santi. Un gusto, pude conversar ayer con ellos, ayer precisamente martes, y quedan muy invitados, de verdad, gracias por estar siempre viendo nuestros programas y compartiéndolos. También un saludo muy cordial para nuestro hermano venezolano Derby, allá en las aldeas SOS, también esperándolo por aquí, por la zona Huetán Norte. Y para todos nuestros hermanos también de la Iglesia Renovación Cristiana y de nuestro hermano Marlon y su esposa y su familia, que también están pendientes de los programitas que tenemos aquí y de la 930 Radio Costa Rica. Hoy traemos un tema sumamente importante. Conversando con algunas personas ahí hemos visualizado la importancia de hablar con respecto a valga la redundancia, la importancia real de los animales en la Biblia. Este es el tema que tenemos para hoy. Nos hemos dado cuenta estudiando la palabra, este servidor y por lo menos algunas otras personas que conversamos en estos días atrás con antelación de hacer este programa, de que ante Dios, ante los ojos de Dios, ante la creación de Dios, los animales siempre han sido sumamente importantes y que hay que tratarlos con respeto y cuidarlos, porque ellos son los que nos han ayudado a poder subsistir. Es increíble, estudiando la palabra del Señor nos damos cuenta que siempre antes, pre la creación y también durante toda la historia bíblica, se ha demostrado que los animales han tenido una función muy importante. Bueno, hoy día ese es el tema y vamos a empezar de la mejor forma. Yo quiero que usted encomiende conmigo al único que nos puede dirigir, que es a nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, para que podamos entender el tema y ver la importancia, la relevancia de todas las cosas y cómo principalmente nos podemos dar cuenta que nuestra vida como cristianos está guiada y dirigida única y exclusivamente por las Sagradas Escrituras y la unción del Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está todo ahí para que nosotros podamos seguir cómo debemos actuar mientras caminemos por este mundo en el cual somos peregrinos. Ok, oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos hoy, te oramos y te pedimos, oh Señor, que tú puedas abrir las vías de nuestro entendimiento para que podamos entender este tema, Señor, y darnos cuenta la importancia, Señor, de la creación, Señor, de todo lo que hiciste, que lo hiciste bueno para nosotros, Dios, y que quieres, Padre, que todas estas cosas hermosas, maravillosas que creaste al principio puedan ser otra vez, Señor, dadas al hombre, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero para entender ese proceso, Padre, y para entender la importancia, oh Dios, y el cuidado que debemos de tener para poder comportarnos y conducirnos
como cristianos, Padre, actuando en amor, Señor, y cuidando y respetando a estos, podríamos decirlo así, criaturas hermanas menores de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra y te pedimos que abras las vías de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como lo dice el tema, y podríamos ahí abrir la pantalla, un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos que están, allá en cabina. Que Dios me les bendiga. La importancia de los animales. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Me voy a basar en dos versículos, en un versículo. Primero en este que dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Eso es a los seres humanos en la creación. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Cuando terminó en el sexto día, la creación completa. Y ahora la vamos a desglosar para que nos demos cuenta en qué posición quedaron los animales y por qué ahí y de dónde fueron creados, porque tal vez no sabemos ni siquiera cómo, de dónde y por qué y para dónde van. Y por eso tal vez no le hemos dado el respeto necesario que tiene la vida animal. Vean qué interesante. Al ser humano lo hace, lo crea y en el sexto día le dice, llenar la tierra y sojuzgarla, bueno, fructificados, multiplicados y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Este versículo que tengo a la par es otra traducción y quiero leerla también y dice, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Señoread es tener autoridad. Tenemos que entender, amigos y hermanos, que cuando la Biblia le da la potestad al ser humano de enseñorearse o señorear a los seres vivos de la tierra, lo que le está dando es la autoridad de poder dirigirlos y conducirlos. Estoy hablando a personas cristianas, me imagino que muchos de los hermanos que me ven, porque tengo contacto con ellos, sé que son cristianos, entonces este programa es probablemente para personas que ya tengan un conocimiento de lo que fue la creación, pero si usted, amigo, no conoce nada de la Biblia, es la primera vez que está viendo este programa, se le va a hacer muy interesante, porque hay temas importantísimos, y es interesante, hermanos, que fue uno de los temas de preocupación, por lo cual nació esto, el ver que muchas de las personas que tienen algunas tendencias verdes, podríamos decirlo así, ecológicas y sostenibles, que son sumamente importantes, y gente organizaciones enteras, ONG, que pelean por los derechos de los animales y los seres vivos del planeta, tengan más conciencia de la importancia que tienen estos que muchos de nosotros. Y me meto como siempre dentro del saco de nosotros como creyentes, que tenemos el mayor de las guías y la mayor luz que pueda existir para hacer las cosas de la forma correcta, y estas son las Sagradas Escrituras. Entonces, el enseñorearse o el tener autoridad no significa que el ser humano tenía que ponerle el pie y masacrar a los animales. Vean qué interesante esto. Cuando dice eso, entonces dice que le dio al ser humano una autoridad sobre los animales. Ok, ¿cómo fueron creados? Muchos en las conversaciones escuchando y las preguntas que después salieron de esto, muchos de los hermanos, y digo hermanos porque son hermanos en la fe, muchos de los hermanos no sabían cómo habían sido creados algunos de los animales, casi la mayoría no, y pensaron todos que habían sido también dentro de la consulta general, pensaron que habían sido creados por la tierra o cuando se hizo al hombre. Pues no, o sea, todo el contexto, el compendio total de todos los seres vivos de la tierra fueron creados en dos tiempos diferentes, en 2 días diferentes y con 2 sustancias químicas totalmente diferentes. Esas son las cosas que va usted aprendiendo y que están escritas en la palabra. Del agua, del H2O o del agua, usted sabe cuáles animales fueron creados, pues la palabra se lo dice. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, hablando de la creación, y ese capítulo todo el mundo lo sabe, lo entiende y lo ve, pero no, a veces hay cositas que se nos saltan. Se está hablando del 5.º día, y en esa imagen muy ilustrativa usted ve a todos los animales
de la tierra y ve un poco de palomas y aves de todas las especies volando sobre el firmamento de los cielos que ya habían sido creados. Vean qué interesante esto. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 20, lo siguiente. Dijo Dios, produzcan las aguas, que produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Las aves que vuelan sobre la tierra y los peces fueron hechos de lo mismo, de las aguas. Porque para hablar de este tema tan importante tenemos que entender hasta desde dónde empiezan, cómo fueron creados, como cuando hablamos del hombre, de dónde fue creado, por qué fue creado y con qué propósito y para qué fue creado y por qué le pasa hasta el día de hoy lo del hombre. Igual con los animales. Este programa Los Enigmas de los Tiempos es un programa totalmente pedagógico para que usted y yo aprendamos los contextos bíblicos, históricos y actuales. Dice así, entonces que los seres vivientes de las aguas fueron creados del agua y las aves que vuelan sobre la tierra también en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios. Aquí hay varios temas que también salieron, que vamos a irlos desglosando. Calma a todos los hermanos que preguntaron y vamos a ir desglosándolos. Los grandes monstruos marinos. Tema que preguntaron, ¿cuáles monstruos menciona la Biblia que hay? Y existían en realidad, o existiría un monstruo en el lago Ness, o todas estas montones de expediciones en las que han documentado fotografías, videos de algunos otros animales de las aguas, principalmente enormes, inmensos. Bueno, hay un estudio y la Biblia tiene un montón de versículos que va a hablar y habla de eso. Entonces vamos a empezar también a hacer de eso un tema. Pero eso es anexo, nada más es como para entotorotarlos, como decimos aquí a término buen tico. Ok, dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve dentro de las aguas y que las aguas produjeron según su género. Oiga, todo lo del agua, que se mueve dentro del agua, fue creado del agua. Y todas las aves que vuelan sobre los cielos y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Tenemos entonces, amigos y hermanos, en primera instancia, vamos haciendo una recopilación de que Dios creó a los animales, unos de las aguas y a otros, vamos a ver, en el quinto día, y a otros, según dice la misma palabra, en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 1, viene la creación de los animales que fueron hechos de la tierra. Quiero en esto poner una pauta, porque también fue la pregunta de esto. ¿Hay alguna diferencia entre carnes y carnes? Claro que sí. Por eso este tipo de carnes de las aves, las carnes como los pescados, el pollo, ustedes oyen siempre hablar, algunas personas conocemos bastante bien el término de las carnes magras, o sea, son unas carnes principalmente blancas y son diferentes a las carnes de los animales como las avícolas, como las porcinos o las ganaderos o todos estos montones de carnes que sacan ahí. Y aquí va a venir dentro del programa una pregunta muy importante para que nosotros podamos entender cuál es el tema, para qué fueron los hechos de los animales y qué propósito tienen. Pero sí hay una diferencia importante, aquí la quiero marcar porque eso fue una consulta. O sea, sí hay una diferencia entre los animales que fueron hechos de la agua y los animales que fueron hechos en el sexto día, que es el que viene. Gracias. Podemos poner la otra imagen. En el sexto día, en el mismo capítulo de Génesis capítulo 1, versículo 24, donde nos dice lo siguiente. Luego dijo Dios, eso fue después, ya ahí en el sexto día, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Qué produce la tierra? Seres vivientes según su género. Todos los géneros de los animales que no son acuáticos o que no vuelan y tienen alas fueron creados de la tierra. Ok, listo. Los que vuelan y tienen alas y son aves de todas las especies y todo lo que habita en las aguas fue creado el agua en el quinto día en Génesis capítulo 1 y en el sexto día del mismo Génesis capítulo 1 versículo 24 nos dice que Dios creó de la tierra todos los seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie,
Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. ¿De dónde? De la tierra según su género. Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ok, mencioné que todos son de la tierra, unos del agua, otros de la tierra, pero en los dos versículos podemos entender y ver bien marcado que Dios dice que era bueno. O sea, la creación de los animales era necesaria y buena para el ser humano. Quiero que veamos la próxima imagen y con esto nos vamos a ilustrar y abran su mente, ábrame en esa imagencita para mostrarles algo. Gracias, hermanos. Días de la creación en Génesis capítulo 1. En el primer día, Dios agarra la tierra que estaba desordenada y vacía en el espacio y genera tiempo, espacio, luz, claridad. Ok, separa la luz de las tinieblas. En el segundo día, vean ahí marcado, Dios mete una atmósfera que permite el oxígeno dentro de la tierra. Vean qué interesante y vean Dios qué genio único, constructor, artesano, carpintero, albañil, todo lo que usted quiera ponerle, todo, científico, ingeniero. Bueno, algo increíble. Dios mete una atmósfera que va a crear vida para poder mantener el oxígeno. En la el tercer día, separa la tierra de las aguas y empieza a crear la vegetación. En el cuarto día, sol, luna, estrellas que van a guiar la vida sostenible sobre la tierra por las estaciones. Primer día, orden. Segundo día, respiremos. La tercer día, comamos. El cuarto día, podamos cultivar, vivir y estar contentos. Y en el quinto día, Dios hace algo que era necesario o empieza a hacer algo que era necesario para que el ser humano pudiera existir en el globo. Porque si no hubiese sido necesario y ya hubiera estado completo todo lo que necesitaba el ser humano, los animales no hubieran sido creados ni el día antes ni en el mismo día en el que Dios creó al ser humano. Y tenemos que entender, cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, y los reto a que lo lean, para que ustedes entiendan que sopló Dios aliento de vida sobre el ser humano y le dio también a todos los demás el nombre de seres vivientes, porque tienen el mismo, no el nefes divino que fue dado de la boca de Dios al hombre, que es el alma, es la electricidad que enciende el bombillo, pero no es el bombillo, es la electricidad que llega al apagador, que enciende el bombillo, pero no es la luz. La luz o el alma del ser humano es el nefes, o es el soplo de Dios sobre el ser humano. El cuerpo es simplemente un recipiente, el barro fue el bombillo y la luz fue el nefes, el soplo de vida. Hay que entender eso es lo que Dios recoge. Por eso la palabra dice, y hablando del ser humano, porque tenemos que entender las dos posiciones entre uno y otro, porque aquí vamos a tocar un tema importante, hasta de qué pasa con los animales. O sea, los animales tienen una posición especial, pero son menores que el hombre. Entonces, ha llegado algunas tendencias también que sobrepasan algunos conceptos de cristianismo y como lo dice Romanos capítulo 1 también, que dan honra al creador, a las criaturas y no al creador. Y que agarran imágenes de animales y otras cosas ahí para adorarlas y hacerlas como su Dios. Tenemos que entender que los animales tienen un papel primordial en la subsistencia del ser humano, pero no están ni igual ni más que los seres humanos. Tenemos que entenderlo. Y a veces tal vez esto pueda dañar a la susceptibilidad de algunas personas, pero lo vamos a estudiar en la Biblia. Ahora, vean qué importante es que los animales existieran, porque si de no haber sido así, en este gráfico que les pongo ahí tan ilustrativo, ustedes se dan cuenta que fueron creados antes de que el ser humano pudiera habitar la tierra. Y el primer trabajo, el primer brete, diríamos aquí en Costa Rica, el primer brete que tuvo Adán, adivinen cuál fue. El primer trabajo fue el ponerle nombre a todos y cada uno de los animales y organizarlos. Por eso es que se dijo que él tendría autoridad. Y aquí viene un temita muy importante que vamos a descubrir en este programa.
y es que antes de un tiempo específico, los animales no agredían al ser humano, ni aún después de que salieron del Edén y ya no tenían la vida eterna y empezaron a morir. Y eso yo no lo estoy inventando. Si usted cree que es interesante y que está un poco conspicua la pregunta, o por lo menos la observación que estoy haciendo, pues quédese en todo el programa y vea el próximo que sigue para que usted se dé cuenta de algo interesante. Ok, nos damos cuenta entonces que el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día Dios estuvo preparando la condición en el planeta para que el ser humano, que usted y yo, pudiéramos subsistir. Y dentro de eso estaba la creación antes de el ser humano de los animales. El sexto día, en todos los animales que ya nacieron de la tierra y también con ellos, pues, Adán y Eva. Y aquí es donde la chancha dobla el rabo. Pregunta difícil. Y ábrame en eso. Ábrame en eso porque quiero que piensen esta pregunta. Ábrame en la imagen. ¿Es pecado matar animales? Hay un montón de pensamientos encontrados con esto, porque algunas tendencias que dogmatizan a las personas dicen que es totalmente prohibido y que si usted come algún tipo de carne, probablemente usted se vaya al lago de fuego. Y hay otras que dicen que no importa, que usted puede comerse todo lo que se arrastre y todo lo que se mueva y no tiene ningún problema. Y hay otros que no saben ni siquiera lo que creen que deben de pensar. Pero vamos a analizar lo que la Biblia dice. Y de aquí en adelante empieza a agarrar, o desde antes más bien, y como siempre se los digo, esto es para que aprendamos. Cualquier pregunta, cualquier consulta, 24 horas al día. Y le puedo dar textos, contextos y todo lo que ustedes quieran, referencias, porque para eso estamos precisamente. Y de aquí y de todas estas preguntas que surgen es que nacen todos estos programas de los enigmas de los tiempos. Por eso está lindo, porque la pregunta suya puede ser la pregunta de un montón de gente. Perdón. Pregunta difícil: ¿es pecado matar animales? Ok, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Cuando leemos las Sagradas Escrituras en algunos, momentos, encontramos a personas que nos dicen lo que dice en Génesis capítulo 9, versículo 3. Y cuando hablan de Génesis es que están tratando de referir que desde el principio de la creación Dios estaba indicando que se podían matar, comer a todo tipo de animal y que no había ningún tipo de problema. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que las legumbres y las plantas. Tal vez podamos abrir ahí. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis 9:3. Y les pongo abajo también ahí, y un hombre así pensativo, el propio Jesucristo ayudó a sus discípulos a pescar para comer. Recordemos Juan 21, 4, 13, Marcos, Lucas, todos hablan de que Jesús comía o estaba esperándolos a ellos y que comía con ellos también pescado, porque dice, y tomando el panal y tomando los peces comió. O sea, no, como algunos dicen, es que cogió el tamal y comió y los peces no los tiró por allá. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que comió. Y dice que cuando él estaba y venía en la barca, él en la playa estaba cocinándoles pescado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Entonces sí se podía comer pescado, sí se podía comer carnes y cualquier otra cosa. Alimentación establecida por Dios antes. Por eso siempre les dije, vamos a hablar hoy de los antes y de los después. Antes del pecado. Tenemos que entender que esto fue antes de que el ser humano cayera en una condición de desgracia delante de Dios y que su mismo pecado lo hiciera apartarse de las leyes normales y que regían y debían regir la vida del ser humano hasta el día de hoy. Pero que ese pecado distorsionó, amigos, toda la creación. Y como dice la palabra del Señor, y usted que es cristiano lo conoce, que toda la naturaleza gime a una por la redención, porque está deseando ser redimida y volver a ser lo que Dios quería al principio que fuera. Alimentación establecida por Dios antes del pecado. Y dijo Dios, Génesis 1, 28 al 31. Y dijo Dios,
no, nos fuimos muy atrás, muy adelante. Génesis 1:28 al 31. Gracias. Y digo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Es eso os serán para comer al hombre. Y dijo, ¿quién? Dios, que os he dado, que os dio plantas, semillas, todo lo que hay sobre la tierra de árboles y que dan fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, póngame atención, porque esto nos va a abrir a entender algo que ocurrió después, 2000 años después, con el diluvio. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, todo lo que compete que hay vida, toda planta verde le será para comer. Tienen que entender que en el Edén, en el paraíso, Dios hizo al ser humano para comer frutas, legumbres, verduras y semillas. Y a los animales los hizo para comer toda planta verde, no para comerse entre ellos, ni para que nosotros nos los comiéramos a ellos. Estoy hablando antes del pecado. Entendámonos, antes del pecado, porque el ser humano llegó a faltar a la gran bendición que teníamos de haber tenido vida eterna y de haber vivido una vida, bueno, una utopía, como decimos, ¿verdad? Ok, toda planta verde os será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Vea cómo se los marco, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día, culminando lo último, crea a los hombres, crea crea a los animales, crea al hombre, ya los pone a todos enfrente, a toda la creación y da el veredicto final. Y dijo Dios que esto último de las alimentaciones que debían de tener, dice que era bueno en gran manera. O sea, él dijo, sí, completa la creación, animales, toda la infraestructura para que viva el ser humano con sus animales, para enseñorearse de ellos, para regirlos, no para maltratarlos, no para masacrarlos. Vean qué interesante, pónganme atención, no había muerte en ese momento. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. El primer sacrificio o el primer muerto de la historia. Qué tristeza, qué barbaridad, qué terrible lo que causa el pecado. Amigos y hermanos, cuando yo empecé a hacer esto, se me vinieron las lágrimas. Así que si lloro, ni se sientan incómodos. Porque me puse a pensar y yo dije, ¿cómo por la desobediencia, por algo tan... Tal vez, no sé, si estuviéramos nosotros en la posición de Adán y de Eva, tal vez seríamos lo peor que ellos. Y no estoy criticando nada de eso que pasó, ni nada, porque pasó hace 6000 años casi. Pero qué barbaridad, qué duro, qué conflictivo debió haber sido para esa pareja el tener que llegar a matar a uno de los animalitos por su pecado. Todos sabemos la historia, todos sabemos qué ocurrió. A veces no nos hemos puesto a pensar por qué les pasan ciertas cosas a algunos animales, por qué les pasan ciertas cosas a los hombres, a los niños, por qué les pasan ciertas cosas a la naturaleza, por qué a una mujer le ocurrió esto, por qué al hombre lo otro. ¿Por qué? Porque hay una maldición y hubieron 3 maldiciones ese día en que el ser humano pecó. Para la serpiente, que fue la primera profecía, y una maldición para la serpiente, para la mujer, que fue el que se enseñoreara el hombre de ella. Por eso el machismo, por eso el feminismo, el femicidio, la violencia, por eso todas las diferentes atrocidades que se ven y se viven en contra de el sexo más frágil y viceversa, porque eso sí es un desastre después del pecado, amigos, y la del hombre, que es la que quiero que nosotros entendamos, fue la que vino a maldecir toda la creación.
Génesis 3, 17, 19. Génesis 3, 17, 19. Nos dijo la palabra del Señor. Entonces dijo Dios a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Y no quise poner el resto porque es un versículo y un paralelos y todo eso demasiado largos, pero daría cardos, espinas, sudor de la frente, todo el asunto, pero lo central es que maldita será la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Maldito usted porque sabe que va a morir. De ahí en adelante perdió el árbol de la vida y empezó a morir. Fue sacado del huerto del Edén, sabemos la historia todos, y empezó a morir. Pero por él fueron malditas la tierra. Empezó a haber una diferencia de atmósfera, empezó a haber una actitud diferente en el ser humano y en todo lo que lo rodeaba, que iba a cambiar. Y todavía llegó tanto así que vamos a analizar lo que la Biblia nos dice que ocurrió y por qué ocurrió. Pero esto que ha ocurrido y todo lo que pasa con los maltratos, con los animales, con las guerras, con todo lo que pueda usted imaginarse en su mente, nació única y exclusivamente. Y todo lo que vamos a ver que ha tenido que pasar y va a pasar, amigos, va a ser por culpa de la desobediencia del ser humano. Y entre esos chuparon los pobres animalitos. Para que nos entendamos, porque me preguntaron claramente qué dice la Biblia con respecto a los animales. Tengo que ser enfático y puntual de que los pobres son una secuela de nuestra desobediencia. Me encontré un texto tan lindo que se lo voy a compartir. Es de la hermana Elena G. de White, y yo no le digo hermana porque yo no dudo que es una mujer que haya sido inspirada por Dios, una mujer dirigida por Dios, y me gustó mucho lo que me encontré en este libro que se llama La historia de la redención. Tal vez podemos poner ahí, ampliar la próxima imagen para que los hermanos y amigos puedan leerlo. Y dice lo siguiente: cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, y podemos ubicar la imagen, les agradezco, presentó una ofrenda por el pecado, gracias. Fue para él una ceremonia sumamente penosa. Yo no sé cómo habrá sido ese momento, pero después de haber tenido uno toda la situación de ver la creación perfecta, los animales perfectos, que no te huían, que no corrían, que imagino, y vamos a entender algo hoy, que se comunicaban en una forma muy aleatoria con nosotros, no sé cómo ni me pregunten, pero lo vamos a ver y la Biblia lo dice ahora, y usted saque sus deducciones. Entonces, tener que agarrar un animal de estos por el pecado y que este animal se convirtiera en la víctima, que debía de ser el mismo Adán y que debiéramos de ser hoy por hoy todos nosotros, que este primer animal que murió fue el tipo, obviamente, de Jesucristo. Y tenemos que entenderlo, que fue muy doloroso para ellos. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo la presencia de la muerte. Por primera vez estuvo la presencia de la muerte. Quiero sacar del error a un montón de personas que dicen que el primer muerto, humano sí, fue Caín documentado, pero la primera muerte documentada en la palabra del Señor fue la de un animal. La primera violencia que se hizo, y por dicha que estaba ese animal ahí, porque si no la raza humana hubiera sido totalmente eliminada en ese momento. Y Dios en su amor y su misericordia ya había planificado una salida, un escape, y puso un tipo que fue el Cordero, que después, 4000 años después, iba a cumplir el antitipo con Jesucristo. Eso también lo vamos a analizar, porque los animales tienen un simbolismo sumamente importante dentro del contexto bíblico. No sé si ustedes me están entendiendo, pero tienen que ver la importancia y por qué Dios siempre, ahora, y les voy a decir algo para adelantárselos, a la creación perfecta, dentro del todo el marco de la historia bíblica del ser humano, al final del marco de la historia bíblica del ser humano, y después de 1000 años que estemos en el cielo y nuevamente cuando venga la tierra nueva y el cielo nuevo,
que está prometido en Isaías después de los 1000 años y que está especificado en Apocalipsis 21, pónganme atención, ustedes van a ver y darse cuenta que lo primero que Dios vuelve a crear son los animales. Entonces hay algo importante. Ok. Sigo leyendo así. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Dice, al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, dice, se le indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor suyo y mío. Importante, los animales cumplieron un papel relevante para que el ser humano pudiera seguir viviendo. Si no hubiera estado ese sacrificio, amigos y hermanos, le tocaba a Adán el morir y a Eva, obviamente. ¿Qué significó este primer sacrificio? En primera instancia, vean, la provisión de ropa. En primera instancia, la provisión de ropa. Los animales proveyeron y sirvieron para que el ser humano, doloroso, qué doloroso tener que sacarle el pellejo a las ovejitas, no sé cuántas, 4 o 5 para hacerse sus vestimentas y tener que secarlo y esperar curtirlo y todo para poder ponérselo. Debió haber sido algo totalmente agobiante. La provisión de ropa sirvieron los animalitos porque estaban avergonzados y desnudos delante de Dios. Dios usó a los animales para proveer al hombre. Segundo, y más importante, para encubrir el pecado. Y ese día ya sirvió como prefiguración, como se lo dije ahora, de la muerte del Cordero de Dios en nuestro lugar. Por eso es que son simbolismos importantes. Ok, en la próxima imagen quiero que entendamos algo porque vamos a ir avanzando y ya casi vamos a brincarnos 2000 años en historia, aunque hay mucho que hablar de esto, pero ya casi vamos a brincarnos para que podamos ir dándonos cuenta en los puntos más relevantes del ser humano, de su historia y de la historia bíblica, como siempre hay una salvaguardia para estos animales que fueron creados, pues, y que hasta el día de hoy algunos genéticamente los han modificado, pero en general que Dios puso en este mundo a existir. Ok. Cabe mencionar que al hombre, amigos y hermanos, se le permitía o tenía permiso faenar o matar un animal, porque después del pecado, si no lo hacía, ellos irremediablemente iban a morir. Oiga, entiéndame, empezó a cumplir un rol importante y por eso empezaron a condicionarse las personas a matar animales. En ningún momento dice ahí que comían animal. Quiero ser puntual, porque también mucha gente dijo, es que después del pecado empezaron a comer animales. No, vamos a ver qué nos dice la Biblia y vamos a ver cuándo se autorizó para que la Biblia autorizó al ser humano para decir, de aquí en adelante ahora sí, pueden comerse esto por X y por Y razón. Y vamos a ver cuáles fueron las condiciones en las que fue dada ese permiso, porque no fueron condiciones normales. O sea, la gente no puede pensar que puede matar indiscriminadamente a los animales y hacer lo que le da la gana, porque hay un orden en todo. ¿Me entiendes? Hasta lo que Dios dice cuál debe ser el respeto y el uso de la vida. Y si nosotros somos cristianos, por eso le digo, estoy hablando con cristianos. Usted y yo tenemos que tener conciencia de eso y tener una medida, porque también se autoriza. Y eso que a mí nadie me diga que es que no, que en la Biblia nunca se autoriza comer carne. Sí, y vuelvo al versículo que leímos también, ¿verdad? Y a los 2 versículos, pero yo explico el del 9, pero al versículo en donde dice que Jesucristo repartió hasta alimentos de animales, claro que sí, pero hubo un momento, un antes y un después en el que sí y en el que no. Ok, cabe mencionar entonces que el hombre sí tenía permitido matar animales para todos los ritos y sacrificios que tenía que hacer y eran una ofrenda a Dios. Más bien el animal había llegado a ser una parte muy importante para el ser humano porque era el simbolismo y lo que le permitía poderse poner en cuentas con Dios. Si no hubieran habido esos sacrificios, maximizaron a los animales con eso, ¿verdad? De que pudieran servirnos a nosotros, pues de este simbolismo y que por eso nosotros no muriéramos. Y cuando hablo nosotros es porque de esa descendencia que estaba haciendo esos sacrificios, nosotros descendemos y todos, como dicen algunos, somos de una u otra forma, pues hermanos de sangre.
pues de una u otra forma yo creo que sí, todas las culturas nacieron de un mismo padre y de una misma madre. Para todos aquellos que son homofóbicos, perdónenme el buen término, salados. Ok, tenía permitido faenar animales según Génesis 4:4. Esto no era simplemente tomar una vida animal en beneficio de un humano, como se los pongo ahí, sino era para dedicarla a Dios. Animales importantes, después de que salieron del Edén, sirvieron como vestimenta, nunca de alimento. Cuando salieron del Edén, sirvieron como para sacrificios. Ahí les pongo a Caín y Abel. Es más, de hecho, ahí nos damos cuenta que los animales eran importantísimos porque el sacrificio de Caín no fue recibido, porque tenían que ser sacrificios con sangre. Y me devuelvo, o me adelanto más bien a Hebreos, en donde nosotros como creyentes leemos que sin sangre no hay remisión de pecados. Debe interponerse sangre para que sean limpios los pecados. Entonces el rito existía con los animalitos que vino Dios a proponernos a nosotros para eso. Entendamos, no era que andar matando ni para comérselos. En ese momento todavía no se los comían. Aproximadamente 2000 años después. Perdonen, es que estoy un poquito afectadito ahí, pero ahí vamos al pie del cañón. La creación, 2000 años después de la creación. Génesis capítulo 6. Ok, tal vez abrimos ahí para leer. Y en este versículo del 6:18 y principalmente el versículo 21, quiero que ustedes, amigos y hermanos, entiendan esto y se den cuenta de algo importantísimo que pasó después del diluvio. Es que los animales, ustedes se ponen a preguntarse, o mucha gente la escuché hablando en ese día algunas cosas, porque les mencioné por lo menos esto que les estoy hablando para ver qué pensaban nuestros hermanos. Y me decían que sí, que eso había sido un don de Dios privilegiado, de que pudieran los animales entrar, porque cómo iban a hacer para meter a los tigres y a los leones, que hubieran comido a Noé y a su familia y a todo el mundo, y entre ellos era una matazón. Bueno, la Biblia dice que no, porque dice que no acontecía eso. Vean esto. ¿Cómo que no acontecía eso? Sí, no acontecía eso. Ellos no se mataban, ellos no se comían, ellos comían hierba, ellos comían, nosotros comíamos frutas, granos y otras cosas. Tenemos que entenderlo, la Biblia lo dice y nadie puede debatirlo. Es más, abro públicamente aquí, si alguien encuentra algo diferente a lo que yo estoy diciendo aquí, me lo indica antes de Génesis capítulo 9 y yo me retracto públicamente por los medios. Ok, dice Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. Aquí quiero aclararle a los hermanitos, a nuestro hermano Leo, principalmente a nuestra hermana Blanquita, que un día hablamos del tema y que estuvimos conversando de esto, que si eran 2, que si eran varios. No, son 2 de los que son impuros y 7 de los que son puros. Pero me sacó ese versículo. Bueno, yo le enseñé el otro, no sé si le habrá quedado muy claro, pero vamos a estudiar los dos hoy. Ok, vea qué lindo lo que dice aquí. Entonces, dice que viene Adán y tomó Noé y tomó 2 de cada uno y los introdujo del arca, dice, varón, macho y hembra. Dice, serán de las aves de los cielos según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dice, y de todos los que tengan según su especie entrarán contigo para que tengan vida, 2 de cada uno. Y toma, versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come. Oiga, de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos, para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé. Entendámonos, los animales comían hierba y lo que Noé subió para alimentarlos durante el tiempo que estuvieron, que ya se los voy a dar con nombre y apellido y versículo y texto y contexto y lo que quieran. Lo que almacenó Noé para que los animales comieran era heno, y lo que él comía era lo que se come
eran frutas, verduras, legumbres que también comían ellos, y de esas mismas frutas, verduras, legumbres probablemente comían los conejos, las ardillas, bueno, todos los animales que comen también lo mismo que comemos nosotros y que se pueden alimentar de eso. Y probablemente forraje para todos los que rumean. O sea, tenemos que entender que la Biblia es clara y enfática. Toma contigo, Génesis 6, capítulo 21. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénelo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No fue nada mágico. Claro, la bendición y la guianza de Dios y la autoridad de Dios estaba sobre Noé, porque lo rescató, y Dios tuvo un privilegio increíble, Noé, de que Dios lo escogiera entre toda la humanidad que había, que eran 2000 años de producción humana. Fructifíquese, hombres que vivían hasta 300, 400, 800 y resto, 100 y resto, gente fuerte que tuvieron procreación, progenie, hasta decir basta. Eran millones de personas 2000 años después, que acontece cronológicamente la historia en la Biblia del diluvio universal. Y también, bueno, tenemos un programa aquí en los Enigmas de los Tiempos del diluvio universal, búsquelo, creo que bueno, para que se dé cuenta cuántas culturas hablan exactamente y referente con respecto al acontecimiento universal. Dice que se da 2000 años después y que Dios privilegia a Noé, y que lo que se le ocurre salvar a Dios, que para él es importante, no es a los millones de gente que estaban en el mundo, sino a los animales, 2 de cada uno y 7 de las especies que son santas o limpias. Ok, bueno, no santas, pero limpias. El diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda la casa, para darles también el otro, ¿verdad? Tal vez podemos abrir ahí el mismo versículo. Entra tú y toda tu casa. Ya ese es en el capítulo 7, un capítulo después, cuando Dios le dice a Noé esto. Transcurren 120 años de predicación. En el otro capítulo ya está el cumplimiento del diluvio. Recordemos la historia y la cronología bíblica. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, para comérselo. Espérense. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Por qué 7 parejas de los limpios? Porque ellos tenían que cumplir los ritos y los sacrificios ya designados por Dios durante el tiempo que durara en secarse en la tierra. Entonces entendemos, esto es una de las preguntitas ahí para nuestro hermano Leo, saludes, nuestro hermanito de su madre, que una de las cosas que Dios hizo fue proveer para el sacrificio, pero no era para la comida, no era para que de esas 7 palomas que llevaron, nos íbamos a hacer unos pinchos de paloma el próximo viernes. No era para eso. Y si echamos ahí unos 7 chupipes, no sé, de las aves puras, o ahí las buscaremos en números, que también ese es otro estudio interesantísimo, pero digámoslo así, unas codornices ahí, entonces nos vamos a hacer una sopa de codornices, porque no, eran para los sacrificios, y ya lo vamos a ver, porque de lo que se iban a alimentar, según nos dice en el 7, versículo 21, era de todo lo que era el forraje y todo lo que eran las frutas y verduras. Uy, bueno, qué bendición, porque este tema es larguísimo, así que yo creo que vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, bien así, 370 días. Voy a leer lo que dice Génesis 7:11 y entendamos esto. Era un año y un poquito más en lo que estuvo la tierra inundada. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas. Con esto quiero también remontarme a otro tema que vamos a dar. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Qué es el grande abismo? Tenemos ese tema. ¿Qué es el grande abismo? Porque esa pregunta surgió precisamente en la mesa redonda que nos teníamos de este temita, de que la gente preguntó que qué es el grande abismo y por qué se hizo el diluvio universal.
Bueno, eso es otro tema que vamos a dar. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Recuerda que en el segundo día Dios mete una atmósfera y separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Cuáles aguas de arriba? Las aguas que estaban arriba de la atmósfera fueron separadas, y esas fueron las cataratas que dice la Biblia que fueron rasgadas en el diluvio y salió todo el agua que estaba ahí acumulada. No me pregunten cómo, porque yo no soy Dios. Eso ya es un asunto que cuando usted llegue al reino de los cielos se lo va a preguntar usted mismo. Génesis 8:13. Génesis 8:13 dice: y fue que en el año 601, Noé tenía 600, empieza el diluvio, fueron rasgadas las cataratas. En el año 601, un año después, con mes, nombre y apellido, igual que la otra ocasión en Génesis capítulo 7, nos dice que en el año 601 Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron o se secaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba enjutada, estaba secándose. 370 días. Con esto quiero que ábrame la cámara para decirles algo. Vean, cuando Dios hizo la creación, 2000 años después, la gente no tenía ninguna necesidad de comerse a ningún animal. Los animales llegaban solos a donde los hombres, y los hombres no los mataban. Atención, eso dice la Biblia. No se comía carne todavía. Se usaban únicamente los animales puros para el sacrificio, los demás no. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Se da cuenta por unos versículos que vamos a leer ahora. Pero bueno, sigo con la historia. Vienen, se meten ahí, y durante un año todos esos animales que estuvieron ahí, las parejitas, probablemente en el ciclo de procreación, que todos más o menos podemos conocer, la bovina, digamos, cuánto dura una vaca en aumentarse y, bueno, procrear, no sé, ¿qué puede decir? Un año, que es lo que dura. Entonces, imagínese usted que se pudo haber doblado un poquito más, alguito, pero no era mucho lo que había. Tenemos que entenderlo. Algunos se procrean más. O sea, ya había ahí algo, no se comían, pero estuvo la tierra toda cubierta por agua durante un año. Yo quiero decirle a ustedes, si ustedes imaginan que todo un lugar esté cubierto por agua durante un año entero, luego se seca y usted va a ver qué es lo que encuentra ahí para comer ahí, mi amigo y mi hermana, usted lo único que encuentra es lodo. ¿Nos estamos entendiendo? Lo único que encuentra usted es lodo, no encuentra nada. Por eso estos versículos son importantes, para que entendamos el cambio de directriz que dio Dios para el ser humano. Antes de eso no se comía. Leímos un versículo al principio que estaba, recuerden, en Génesis capítulo 9, y ya casi lo vamos a leer. Próxima imagen, me avisan porque estoy muy emocionado. Noé y su familia. Se los pongo ahí para que vean la imagen y entiendan. Vean las aguas ahí secándose, enjutándose. Recuerdo que ellos llegaron al monte Ararat, en lo más alto, y ahí fue donde se asentó y hasta el día de hoy ahí está, el arca de Noé, y ellos empezaron a vivir en esa zona, porque lo demás estaba secando todavía, estaban enjutándose. Ahí fue donde aterrizaron y ahí fue donde empezaron. Pero Noé y su familia salieron del arca a un mundo totalmente desértico, sin nada para subsistir. Se les permitió comer carne solo para sobrevivir, y así la carne quedó permitida en forma permanente. Vean qué interesante, fue por una necesidad del ser humano en que Dios les permite. ¿Cómo dice usted eso? Leamos la Biblia. Próximo versículo. Necesito saber cuánto me queda. Génesis 8, 20, 22. Llega Noé, métase conmigo en este viaje en el tiempo. Llega Noé, se seca la tierra, llegan al monte Ararat, caen. El hombre ve que se pueden bajar, desbordan, se bajan del buque. Y lo primero que Noé hace, por orden y respeto y amor y obediencia a Dios, gracias, es hacer lo que todo buen cristiano debe hacer. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, de los 7 que había metido de más, y ofreció holocausto en el altar, y percibió. Oigan, vean qué interesante, vean qué importante, esas muertes de animales no eran adrede,
ni eran para alimentarse, ni eran para que el ser humano se complaciera en comer pollo asado, ni eso, y no tengo nada contra eso porque hasta el día de hoy estamos así, pero en ese momento no aplicaba para eso. Tenemos que entender la importancia de los animales en ese evento. Al ser sacrificados estos animales puros, Jehová huele o Jehová le llega un olor fragante, grato. Y dijo Jehová en su corazón, lo conmueve. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué maldijo la tierra? Por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Padre Santo, 2000 años después el Señor se hastía y dice, raeré al hombre y a todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Pero vio Dios a Noé justo y salvó a Noé a su familia con todos los animalitos. Ellos se bajan y lo primero que hacen es que presentan un animal. No comían carne, lo presentan como holocausto, en alabanza, en honor a Dios. Y Dios huele ese olor fragante, ese sacrificio. Y dice, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Y cuando habla de todo ser viviente no está hablando del hombre, está hablando de los animales que ya había salvado. Porque dice que el hombre de continuo es el mal y que por el pecado, por causa del hombre, no iba a volver a matar a los animales. Entonces hace un pacto con Noé. Y ya lo del arcoíris y todo ese asunto. Y en ese pacto también van metidos los animales. Por eso es que al final de la historia, en el Apocalipsis, usted y yo, hermanos, leemos que en el cielo nuevo y la tierra nueva, y en Isaías, en el cielo nuevo y la tierra nueva, y nos damos cuenta principalmente en Isaías que es lo que hay. Y lo primero que se menciona es el cachorro del león, de la áspid, y el niño mete la mano en y el niño jugará con el oso y con el león y con todo el mundo. Todo lo que nosotros ya sabemos. ¿Me comprenden? Porque va a redimirse. Lo primero que hace es eso. Entonces Dios viene y le dice, Génesis capítulo 9, termino con este versículo. Génesis capítulo 9, el antes y el después. Los animales, Adán les puso nombre y llegaron solitos, se hacían fila, se venía el jaguar, usted se llama jaguar, venía el oso, usted se llama oso, usted se llama sapo, usted se llama rana. Así, venían solitos, usted se llama cocodrilo, usted se llama, no sé, póngale el animal más fiero que usted conozca, león, o el que más miedo le dé. Y llegaban solos y no le tenían temor. Ni el hombre mataba al animal. Antes de, quedan 2 minutos, voy a leer esto y termino. Antes de el pecado no había muerte. Después del pecado hubo una muerte y la sufrían los animales por causa del hombre, como un simbolismo de lo que iba a ser Cristo 4000 años después del pecado. Después viene Noé, mete los animales, Dios tiene misericordia de los animales, los salva más por encima de toda la gente, aunque no valían más que la gente, porque salvó a Noé y a su familia para que siguiera el mundo existiendo en prioridad. Pero en ese momento, después de ese sacrificio, en el versículo 9 y capítulo 9 de Génesis, empezamos a leer lo que ocurrió y cómo empieza a haber una depredación contra los animales y alimentarse también de los seres vivos, de los animalitos que son nuestros hermanos menores. Ok, Génesis 9, versículo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Y vea lo que le dice. Ellos, por eso el león llegaba y no había problemas todavía en Noé. Los animales eran mansos, entendámoslos. El temor y el miedo de vosotros entrarán sobre todo animal de la tierra. El temor del miedo y de vosotros entrarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve, vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ya ahí mete legumbres, plantas verdes y les dice todo lo que se mueve. Y en ese momento le dice, va a entrar un temor de los animales sobre el hombre. Por eso los animales, el peor de los enemigos de todas las especies de los animales es el hombre. Y por eso el hombre empezó de ahí a depredar a los animales. Y los animales empezaron a volverse violentos y a comerse entre sí.
y todo por causa de la maldición del pecado del ser humano. No se quiere perder la segunda parte de este tema. Vamos a ver simbolismos, vamos a ver qué va a pasar en la nueva tierra, qué menciona la Biblia con respecto a eso. Hay un simbolismo importantísimo. No me dio tiempo de terminar, pero le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Somos los enigmas de los tiempos y lo esperamos el próximo miércoles en la 930 Radio Costa Rica. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la